Un saludo cordial para todos, bendiciones de parte de Dios para todos ustedes. Aquí estoy nuevamente como acostumbro a hacerlo periódicamente, es compartir una palabra o compartir una enseñanza de lo mucho que Dios me ha enseñado, de lo mucho que he vivido, de lo que día a día Dios nos enseña, porque todos los días aprendemos. Esta escuela de la vida es hasta que partamos, así que todos los días tenemos cosas nuevas que aprender. Y Dios nos enseña todos los días, nunca se las sabe uno todas, imposible, pero eso es lo bonito, saber que cada experiencia y cada día nosotros aprendemos, vamos aprendiendo más en los procesos, en todo lo que pasamos. Así que eso es lo que siempre se comparte, es esa enseñanza primeramente de Dios y de lo que a través de lo que nosotros vivimos, de nuestras experiencias, de nuestro trabajo, de lo que Dios ha hecho en nosotros, donde Dios nos ha colocado. Bueno, entonces, como anteriormente lo he hecho, que es hablar sobre lo que es el sacerdocio, sobre lo que es la danza, el estar en un altar ministrando a través de los movimientos corporales, que realmente es lo que hacemos, más que un baile, siempre lo digo, siempre se los voy a decir, no es bailar, la danza es una expresión corporal de adoración, de alabanza, es algo que se hace debe de hacerse con el conocimiento de que es un tiempo de ministración, que debe ser algo profético, de intercesión, de guerra espiritual, más que todo, más que cualquier cosa es eso, más que un baile. Entonces, les he hablado sobre lo que son las vestiduras sacerdotales, cómo deben de ser, cuáles deben ser, cómo debemos de llevar esa arca de la presencia de Dios, que esto no es un juego, que esto no es hacer algo por hacerlo, que para que se vea bonito, para que llame la atención, porque no se trata de eso. Hoy quiero que brevemente hablarles sobre la posición, el propósito real del sacerdocio, de cuál es la posición de un sacerdote. Entonces quiero compartirles un poco sobre esto. Las funciones que tiene un sacerdote. Les repito, y como también se los he dicho anteriormente, no somos danzores, somos sacerdotes y somos ministros de un altar. Entonces, hablando de lo que realmente es y de la manera correcta. Entonces, la Biblia nos habla de varias funciones que tienen los sacerdotes. Ya les he comentado, y muchos, yo sé que todos los que pertenecen a un ministerio, sin duda alguna, ya conocen todo esto, ya conocen toda esta enseñanza, ya lo han leído, eso es parte de ustedes. Pero no está de más recordarlo para quienes no lo saben. Entonces, las funciones que debe de tener realmente un sacerdote de altar. Entonces, como también se los he dicho, los sacerdotes de un altar, cuando salimos al frente a un altar, debemos de ser esos mediadores entre el pueblo, entre Dios y los hombres. Eso es lo que realmente hacemos. Nos colocamos como esos escuderos, nos colocamos como esos soldados que están delante, guardando y protegiendo, siendo esos guardas de ese pueblo, como esos intercesores que tienen carga cargan en sus hombros, como también se los he dicho, cargan en sus hombros, llevan en sus hombros las cargas del pueblo. Eso es realmente lo que, el sentir, la misión, la función que realmente debe de cumplir un sacerdote de altar. Entonces, entre esas funciones está ser mediador entre Dios y los hombres. Debe de ser hombres y mujeres que enseñan a la gente, que tienen palabra, que conocen palabra. Y no me refiero a que la conozcan de memoria, me refiero a que vivan la palabra, porque también ya sabemos y también nos lo han enseñado y lo tenemos muy claro, que a mí no me hace más espiritual el conocerme la Biblia, el sabérmela hasta de memoria, que fuera una bendición que todos nos pudiéramos aprender la palabra de Dios de memoria, pero no es lo que me hace a mí espiritual ni lo que me hace realmente estar en obediencia.
Entonces, mi espiritualidad y mi conexión con Dios no está basada en cuánta versículo me sepa de memoria, sino cuánta palabra estoy obedeciendo y cuánta de esa palabra es rema para mí. Y estoy de verdad obedeciendo lo que la palabra dice. Entonces los sacerdotes enseñan a la gente sobre Dios y son los mensajeros del Señor. Entonces, más que pararnos allí, hacer una coreografía, debemos de ser hombres y mujeres que comparten la palabra. Deben de ser hombres y mujeres que tienen el conocimiento, el amor por compartir la palabra de Dios, el anhelo y el deseo de que los hombres conozcan de Dios. Una manera de nosotros hablar, de nosotros expresar el evangelio es a través de nuestro cuerpo, es a través de esos movimientos, es a través de esa adoración, es a través de esa pasión que Dios coloca en nosotros para expresarnos a Él y para interceder por ese pueblo. Los sacerdotes realizan ofrendas y sacrificios por los pecados. Está hablando de intercesión. Cuando estamos allí nos estamos colocando por un pueblo. Estamos intercediendo por ellos. Debemos de pasar ese tiempo de ayuno, de oración, pidiendo a Dios por ese pueblo. Para cuando Dios nos use y cuando salgamos allí al frente, entonces seamos realmente esos instrumentos en las manos de Dios para que a través de ese tiempo de adoración, de alabanza, de ministración, Dios rompa de verdad las cadenas, para que Dios haga libre a los cautivos, para que haya sanidad, para que haya aún haya obediencia a la palabra. Todo eso Dios lo puede hacer a través de nosotros, si estos vasos que somos nosotros están realmente preparados y cumpliendo la función que realmente debe de cumplirse en el altar. Los sacerdotes se encargan del templo. Miren que el ser sacerdote es algo complicado y es una gran responsabilidad. Esto no se trata de, como siempre también se los he dicho, de llegar como si fuéramos los reyes, llegar a la última hora, ponernos los trajes y salir a hacer el show. Los sacerdotes deben de ser los primeros en llegar, como tienen que ser los últimos en salir. Porque los sacerdotes del altar, los ministros, deben de estar, ¿qué? Atentos, oído atento, preparados para lo que suceda durante ese servicio, durante el tiempo que esté la iglesia congregada. Debe de estar atento. Hay moveres del Espíritu Santo que llegan, que no son planeados porque simplemente Dios sorprende. Entonces, ¿qué tienen que hacer los sacerdotes? Estar preparados para ese mover, para lo que se empieza a suceder, para si es un tiempo de adoración, si es un tiempo de guerra espiritual. Deben de estar preparados con sus armas listas, que son los aditamentos que usamos, porque esas son nuestras armas, primeramente nuestra vida espiritual y luego esos aditamentos que tomamos en nuestras manos. Esos son armas que nosotros tenemos. Entonces tenemos que estar, ¿qué? Totalmente alertas, apercibidos y tener un, ¿cómo les digo? Un discernimiento de lo que está sucediendo en el ambiente espiritual. Entonces hay moveres y hay momentos donde uno siente que el Espíritu Santo le pide hacer algo. Le pide ministrar aún lo que se esté predicando, lo que se está orando. Entonces esa es nuestra misión. Es estar todo el tiempo siendo los primeros en llegar. Cuando ustedes ven en lo secular, en lo natural, que hay un evento, que hay algo de gobierno, algo muy, muy importante y de mucha protección, seguridad, ¿quiénes son los primeros en llegar a ese lugar? ¿Son los guardas? ¿Son los policías? ¿Son el ejército? ¿Son las personas encargadas de preparar ese lugar, de estar en los lugares estratégicos para evitar un ataque, para evitar alguna revuelta? Ellos son los primeros en llegar. ¿Para qué? Para ponerse en los puntos estratégicos, para tener sus armamentos listos, para estar mirando, observando, que no vaya a haber ningún peligro para quienes van a entrar, para quienes van a estar en ese lugar, para colocar esa entrada de honor a quien va a llegar. Exactamente. Iguales nosotros. Y aún más, porque es en lo espiritual.
Asimismo, los sacerdotes del altar deben de ser los primeros en llegar. Estar listos, orando, intercediendo, parados en las puertas de esa congregación, orando por todos aquellos que llegan, ungiendo todo ese lugar, ungiendo las sillas, orando por cada persona que se va a sentar en cada silla, para que el Espíritu Santo les toque, para que el Espíritu Santo obre en cada uno de ellos, para que todas esas cargas que ellos traen, porque todas las llevan, todas las llevamos. El hecho de que seamos cristianos también lo sabemos. Eso no quiere decir que allí no lleguemos con cargas, con problemas, con tristezas, con frustraciones, con enojos. Somos seres humanos. Y allí vamos porque estamos buscando encontrar un poco de paz, una respuesta, una paz, la paz de Dios en nosotros, el consuelo, la fortaleza, la sanidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Orar para que todo ese mover esté allí en ese lugar. Para echar fuera todo lo que el enemigo en los aires quiera mover, para distraer, para que no fluya el Espíritu Santo allí, para que las personas no escuchen, no reciban la palabra. Entonces eso es lo que hacen los sacerdotes. Ese tiempo antes, durante y después tienen que estar bien alertas, con sus vestiduras, con su armamento preparado para esa guerra, porque cada servicio es una guerra espiritual. Entonces esa es una de las muchas funciones que tiene el sacerdote y que debería de cumplirse. Yo podría decir que es de los ministerios más, quizás que necesitan más sacrificio, que necesitan morir más, que necesitan más esfuerzo, si realmente se hace como se debe de hacer. Es el más complicado. Porque implica todo esto, responsabilidad, implica llegar mucho más temprano, implica tener una vida más de oración, de ayuno, de intercesión, de compromiso. Entonces esto hace que no sea tan fácil. Y por eso podemos, o muchas veces, y muchos lo hacen, es simplemente llegar a danzar y ya. Y hacerlo de esa manera no es tan difícil. Lo complicado es cuando hay compromiso, sea en esto o en cualquier servicio en la obra. Si lo estamos haciendo de verdad, con amor y con compromiso, eso requiere tiempo, pasión y mucho amor y mucha responsabilidad y mucho compromiso, no con el hombre, sino con Dios. Entonces, eso es lo que hace eso es lo que hacen los sacerdotes del altar. Ofrecen ese sacrificio por los pecados del pueblo. Nosotros debemos de colocarnos por los pecados, por lo que estas personas traen. Tiene que haber, se los he dicho muchas veces, debe de haber carga por el pueblo. Los ministros de un altar tienen que ser, antes que otra cosa, ser intercesores. Tienen que tener ese llamado de Dios, porque intercesor no es cualquiera. Eso son, como ningún ministerio, como ningún llamado, eso viene de parte de Dios. Ese sentir está de parte de Dios. Esto no es que yo quiero ser intercesor, no. Es una pasión, es algo que Dios coloca, es una carga que Dios coloca en nosotros. Por eso Dios usa a cada quien de diferente forma, de diferente manera, y eso lo hace solamente Él. Entonces, los ministros de altar son intercesores, se colocan por el pueblo, son mediadores, son escuderos. Los sacerdotes también deben de participar en esos tiempos de ayuno, de oración, el equipo, el grupo. Las 2, 3, 6, 10, 12 personas, quienes sean, deben de reunirse, y más que reunirse para hacer una coreografía, deben de reunirse para orar, para interceder, para que Dios muestre, para que Dios revele, para que Dios equipe, para que Dios unja, para que Dios nos llene, para que Dios despierte nuestros oídos espirituales, para que Dios nos abra los ojos espirituales, para que seamos sensibles a lo que ese pueblo está necesitando, porque en cada servicio las cosas y el mover va a ser muy diferente. Entonces Dios nos tiene que capacitar, y la única forma de que seamos capacitados por Dios es nuestra relación con Él, nuestro diálogo con Él, nuestro tiempo de intimidad con Él, el conocimiento de la palabra. Entonces un equipo se reúne más que otra cosa, es ¿para qué? Para el estudio de la palabra, para adquirir cada día más conocimiento, para tener que enseñar, para tener que mostrar. Porque esto no se trata solamente de que salimos a hacer una danza, pero no conocemos palabra, no somos capaces de hablarle a nadie de Dios, no somos capaces de tener una enseñanza de la palabra, no podemos orar en público, no tenemos la capacidad, y eso Dios todo nos lo da, y eso viene de parte de Él. Esto no es un don
mío ni tuyo, ni es porque yo sí soy capaz. No, nosotros lo que hacemos es porque Dios nos capacita. Sí tenemos que tener el querer, la pasión, el anhelo de hacerlo. Y tras de esto Dios empieza a usar. Pero es Dios quien lo hace. Es Dios quien nos llama, es Dios quien coloca ese querer. Entonces, en la Biblia dice que los sacerdotes son hombres dignos de la iglesia que Dios delega en su poder y autoridad para salvar a la humanidad. Son sacerdotes, son hombres dignos de la iglesia. Cuando dice dignos de la iglesia, no quiere decir que seamos mejores que los demás, sino que está hablando de que sí debe haber una diferencia, y es que nosotros, más que todos, somos cartas leídas. Debemos de dar un buen testimonio. Debemos de ser personas que con todos nuestros defectos tengamos un nivel de compromiso, tengamos un nivel de obediencia a Dios, de temor a Dios, y que seamos un buen testimonio fuera, dentro, a tiempo, destiempo, en todo momento, de la palabra de Dios. De que en nosotros debe de haber una pasión mayor, quizás. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo estar en mi lugar, estar en mi silla, recibiendo, adorando. Es el tiempo mío, mi tiempo con el Señor. Una cosa es lo que yo estoy cuando yo estoy recibiendo, cuando solo soy receptor, a cuando soy una persona que está impartiendo. Entonces, por eso es muy diferente. Todos somos adoradores, todos, absolutamente. Todos los hijos de Dios son adoradores, debemos de ser adoradores. Pero también se los he dicho, es muy diferente cuando yo estoy en mi lugar adorando a Dios, soy libre de adorarlo como yo quiera. No es cuestionable nada, es mi tiempo con Él. Yo no estoy pensando en nada, no estoy pensando en nadie, solamente quiero tener mi comunicación con el Señor. Pero cuando estamos allá al frente, las cosas cambian. Porque ya no soy yo, ni tengo que pensar solo en mí, sino que estoy pensando, vuelvo y les digo, estoy poniéndome como intercesor o intercesora por un pueblo. Ya tengo que pensar en lo que ese pueblo está recibiendo, lo que yo le estoy impartiendo, y ya mi preocupación no es solamente lo que yo estoy adorando a Dios. Sí, lo estoy adorando, pero tengo que estar expresando, tengo que estar ministrando el corazón de Dios para que ese corazón de Dios ministre a ese pueblo. Todo cambia, no es igual. Entonces, ese es el compromiso. Porque ya adelante ya estoy dando una impartición, porque allá adelante ya me estoy colocando en la posición de intercesor, ya me estoy colocando en la posición de intermediario, ya me estoy colocando por ese pueblo, ya debo de estar orando. Cuando estamos ministrando en el altar, estamos orando por el pueblo. En cada mover, en todo lo que hagamos, estamos orando, intercediendo por el pueblo. Y cuando eso pasa y cuando las cosas se hacen de esta manera, con ese nivel de responsabilidad, les aseguro que el ambiente espiritual es impresionante. Entonces, se trata de tener esa responsabilidad, de hacer las cosas realmente como debe de ser, de tener ese conocimiento y de ir más allá de lo que aparentemente vemos siempre. Entonces se toma muy relajado, se los digo y se los voy a decir siempre que el Señor me coloque a compartirles una palabra. Y es que esto no es tan deportivo, esto no es tan relajado, esto no es tan solo de salir a danzar una canción. Esto es de compromiso. Y bíblicamente, estoy hablando de lo que es bíblicamente, es algo mucho más serio de lo que creemos. Quiero que leamos Hebreos 5:1, y nos dice la palabra: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Escuchen, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres no es cualquiera, no es todos los que quieran pasar adelante y ministrar.
ni en esto, ni en ningún llamado, ni en ningún servicio. Por eso es llamado específico de Dios para cada persona. Y vuelve y lo dice claramente, que tomado entre los hombres. Por eso les digo, todos somos adoradores. Todo el pueblo y los hijos de Dios estamos y debemos de adorar a Dios. Expresándolo como cada quien lo hace a su manera. Es aceptable de todos. Pero cuando estamos delante es muy diferente. Es porque ya hay un llamado. Es porque ya yo voy a asumir una responsabilidad de lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Porque ya no es igual yo adorar a Dios en mi lugar secreto, en mi congregación, yo, en mi lugar, expresar mi adoración, entregarle mi alabanza a Dios. Es muy distinto a salir adelante a hacerlo. Adquiere un compromiso totalmente diferente. Entonces esa es la responsabilidad que nosotros debemos de tener. Y lo dice claramente, como también lo dice cuando nos habla sobre las vestiduras, cuando el Señor llamó a los hijos de Aarón para que fueran sacerdotes. Él los eligió, aún de las tribus que deberían de estar en el altar ministrando. Hay una elección. Y el ser elegidos no es para vanagloria. El ser elegidos es un llamado de mayor responsabilidad, de mayor compromiso, de tomar las cosas más en serio. Porque ya no somos responsables solamente de nosotros, sino de quienes están al frente de nosotros. Somos intercesores. Los sacerdotes en ese tiempo, y como fueron llamados, tenían la autoridad y la responsabilidad de parte de Dios de purificar no solamente los lugares, sino también a las personas. Esta es una figura para nosotros los padres, para nosotros como sacerdotes, responsables de purificar y santificar nuestro hogar. La congregación, lo que les decía anteriormente, es llegar, es preparar ese ambiente, es preparar todo a nivel espiritual para ese tiempo, para que Dios haga. Y como asimismo lo debe de ser nuestro hogar, debe de ser nuestra vida, debe de ser nuestro estilo de vida, porque no se trata solo de llegar y estar ahí. Recordemos que lo que hacemos solamente ahí en la iglesia, pero afuera no lo hacemos, es simplemente una religión, es solamente un acto religioso, y Dios no lo podemos engañar. Nosotros debemos de tener una vida íntegra delante de Dios, sin ser perfecta, vuelvo y les digo. Pero sí tiene que haber un nivel de compromiso. Debo de tener un buen hogar. Hay cosas que no se nos permite. No porque estemos condenados, eso es solo Dios y cada persona con nuestras luchas y con las cosas que vivimos. Pero estamos hablando de ministrar, estamos hablando de estar en el altar. Quien está en el altar no puede estar en una vida de fornicación, no puede estar en adulterio, no debe de estar en yugo desigual, no puede tener una vida desordenada en ningún sentido, no tener ninguna adicción. ¿Por qué? Porque estamos ministrando, porque le estamos impartiendo a un pueblo. Entonces son cosas que para nosotros para nadie, para todos los hijos de Dios debería de ser negado, ¿no? Ninguno deberíamos de cometer un error de esos. Pero a nivel, y hablándolo a nivel de ministerio, a nivel de sacerdocio, no se debe. Porque estamos con doble responsabilidad, no solamente la que tenemos delante de Dios, sino delante de los hombres. Entonces todo esto es lo que Dios nos pide. Y quiero que leamos también Malaquías, ya les digo, Malaquías 2:7, y nos dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Imagínense qué palabra, qué recomendación, qué encargo el que Dios le da a los sacerdotes. Les repito, porque los labios, o sea, nuestra boca, han de guardar la sabiduría. ¿Y de quién? ¿La sabiduría de quién? La sabiduría de Dios. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Aún de esos ministros, aún de esos sacerdotes, el pueblo va a buscar consejo, va a buscar guía,
va a ser personas que representan autoridad, respeto, honra. Y dice que aún el pueblo buscará la ley de su boca. O sea que tenemos que tener aún palabra de Dios para dar a un consejo, para dar a un guía, para dar consuelo, para dar fortaleza. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Eso es un sacerdote del altar, un mensajero de Jehová de los ejércitos. Entonces la pregunta ahora, siendo así como la palabra nos pide, ¿será que todos se cumple con estos reglamentos y con esto que Dios nos pide? ¿Será que todos estamos siendo los sacerdotes del altar como debe de ser? ¿Será que todos estamos ministrando con esa conciencia y con esa responsabilidad? Por eso, y por esa falta de compromiso, de seriedad, de responsabilidad, es que no todas las congregaciones aceptan el ministerio de danza, porque lo ven así, como un baile, como unas coreografías que hacen y ya. Y si realmente es solamente eso, pues no están, pueden hacer más mal a la congregación que bien, eso es real. Pero los líderes, las personas encargadas en cada congregación, si lo desean y quieren tener un ejército en el altar, sí. Para mí, que he estado ahí y que lo he vivido y lo he experimentado, es una gran bendición. De verdad que es un gran servicio de bendición, de liberación, de sanidad, de poder, cuando hay un real ministerio enfocado realmente en lo que es y para lo que es. Donde hay temor y temblor por la palabra, donde de verdad estamos siendo formados como debe de ser. Que no gusta mucho porque hay mucho compromiso, sí lo hay. Y quien quiera pagar el precio, bienvenido. El que no es lo suyo. Pero cada persona encargada de su congregación tiene que saber que no debe permitir que cualquiera se pare en el altar, que no solamente porque alguien me dice, le gusta danzar, entonces dance. Esto es serio. Y esto no es un juego. Nada de lo que se hace para Dios lo es. Así que debe de haber el orden, y si que realmente queremos que haya de verdad ese fluir del Espíritu Santo, de su presencia, de todo lo que se debe mover a través de estos ministerios, debe haber el orden, debe de haber mucha palabra, debe de haber mucha consagración, debe de haber mucho temor a Dios, mucho respeto por el altar. Y eso pocas personas lo aceptan, y más hoy. No quieren que los líderes, como los papás, se metan mucho en la vida de los hijos, entonces así están mismo las congregaciones. Entonces el pastor no debe meterse, debe dejar que ministre cualquiera, simplemente porque va a la iglesia, entonces ya es cristiano, ya es cristiana, entonces puede pararse ahí a ministrar. Y así no es. Entonces, ¿por qué? Porque cada líder tiene que dar cuentas de lo que está sucediendo en su congregación. Tiene que darle cuentas a Dios, no a los hombres, a Dios, de quiénes y a quiénes está permitiendo ministrar en un altar. ¿Qué están impartiendo esas personas? Entonces ahí sí, le toca al pastor o le toca al líder tratar en lo posible, le toca entrometerse en la vida de las personas para saber quiénes están allí. Entonces esa era una más de las recomendaciones que les dejo, para que te las tengamos en cuenta y para que guardemos y cuidemos los altares, para que guardemos y cuidemos esos lugares de administración, de impartición, para que entendamos realmente el propósito y lo que es y para lo que es el ser sacerdotes y ser ministros del altar. Que el hecho de expresar con nuestro cuerpo la adoración, la alabanza, la palabra profética, la intercesión, eso no es un baile, eso es nuestro cuerpo ser como un instrumento de guerra en las manos de Dios. Eso va mucho más allá. Entonces, igual, como todo ministerio, hay que tener la responsabilidad, la seriedad, el compromiso de hacerlo. Y recordemos, hay que tener una vida espiritual para hacerlo. Si no tenemos la revelación, si no tenemos la obediencia, si no tenemos el temor a Dios, ¿qué estamos dando? ¿Qué vamos a dar? Esto no es un deporte, esto no es simplemente por salir y hacer un baile. Más adelante, si Dios me lo permite, les compartiré también algo sobre los aditamentos, el poder que tiene, no ellos, sino
el poder que adquieren a través de nosotros, la responsabilidad que tenemos también cuando tomamos aditamentos en nuestras manos, lo que hacemos con ellos. Entonces necesitamos conocimiento para que de verdad haya administración y haya una impartición de la presencia de Dios, de la liberación de Dios, de la sanidad de Dios en cada lugar donde se permite este ministerio, que debería de estar en todas, si realmente se hiciera de la manera correcta. Muy bien, los dejo, que el Señor les continúe bendiciendo, que Dios llene nuestra vida de sabiduría, para que nosotros podamos, cada vez que entendamos y aprendamos más, poder tener el conocimiento de impartir, de dar lo que Dios quiere y cumpliendo lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos y cómo quiere que lo hagamos y seamos realmente para el Señor. Muy bien, que el Señor les bendiga muchísimo y pronto estaré por acá dándoles pequeños explicándoles un poco más también sobre lo que son los aditamentos y lo que debemos y cómo debemos de manejarlos. Así que sean bendecidos y hasta la próxima.